Sean todos bienvenidos al Ministerio de Cristo para el Mundo, a nombre de nuestro Señor Jesucristo, que es el que hace posibles las reuniones de los santos. Les damos la más cordial de las bienvenidas a los que estamos presentes y los que nos ven a través de las redes sociales también. Le damos gracias a Dios por sus vidas. La Biblia dice, ¿verdad?, que el Evangelio va a ser predicado a todo el mundo y pues está siendo predicado a todo el mundo por medio de la tecnología que hay ahorita, en cuanto a que pues ya se pueden entender muchos idiomas a través de la tecnología, y pues le damos gracias a Dios por todo eso. Y nosotros estamos viendo en el libro de Apocalipsis. Vamos a seguir con el libro de Apocalipsis, nada más dándole un repaso, porque nosotros vemos que la palabra de Dios pues es infinita. La vez pasada, el miércoles pasado, estuvimos hablando de que Dios les dice, ¿verdad?, que compren, que de Dios compren oro, que compren oro de Dios, y dice que es purificado en fuego. ¿Y de qué oro está hablando Dios ahí? De acuerdo a la carta del apóstol Pedro, nos está hablando de la fe. Porque la fe tiene que ser probada, como dice como dice el apóstol Pedro, ¿verdad? En la carta del apóstol Pedro, que nuestra fe tiene que ser probada como el oro. Y nosotros vemos aquí al Señor Jesucristo, que le dice a la iglesia de la Odisea, le dice que de Dios, que de Él compren oro refinado en fuego. ¿Por qué nosotros vemos aquí en la carta de la Odisea que ellos decían que eran ricos? Y hasta cierto punto económicamente sí tenían dinero, sí eran ricos, pero muchas de esas ganancias pues las habían ganado pues robando, estafando. Cuando el Señor Jesucristo les dice que eran avaros, que eran unas personas codiciosas, y como dice la Biblia, ¿verdad?, tenían ganancias pues completamente deshonestas. Entonces por eso nosotros vemos que el Señor Jesucristo a ellos les dice que tienen que comprar de Dios oro purificado en fuego. En el libro de Isaías nos dice, ¿verdad?, que vengamos al Señor y compremos de Dios pan, ¿verdad?, sin dinero, que compremos vino sin dinero. El vino es símbolo, representa al Espíritu Santo de Dios. Entonces vemos que el Señor de lo que les está hablando aquí es de que ellos ya no dependan tanto pues de sus riquezas, y que no las si las idolatren, porque como la vez pasada estuvimos viendo que cuando nosotros le servimos a Dios honestamente, pues sí vamos a pasar, pues estamos en un mundo caído para empezar. Entonces nosotros vemos aquí a la iglesia de la Odisea que ellos para hacer comercio tenían que ir y quedar bien con los laodicenses. Y los de la Odisea pues eran helenistas. Ellos seguían las tradiciones, las culturas de los griegos y de los romanos combinados. Entonces si no iban a hacer negocios a esos lugares, a esos templos, a esas fiestas pues donde hacían negocios con personas que pues eran fraudulentas. Es lo que la historia de la Odisea nos cuenta. En el tiempo que estuvo el apóstol Pablo, fue derrumbada, hubo un terremoto 2 veces, y una de ellas los judíos no necesitaron de ayuda externa porque eran muy ricos, eran económicamente muy ricos, pero el Señor Jesucristo aquí, ¿verdad?, los reprende. Y dice en el 17, dice, ¿verdad?, el Señor Jesucristo les dice a los de la Odisea que ellos dicen que son ricos,
Dice, yo soy rico y me he enriquecido. Con su fuerza de ellos se habían enriquecido, pensaban, ¿verdad? ¿Y quién es el que nos da la sabiduría, la capacidad de poder hacer negocios, de poder tener tratos con personas? Pues es Dios. Pero ellos decían, se lo atribuían a ellos mismos. Como vimos la vez pasada, ¿verdad? Cuando los apóstoles no pudieron echar fuera al pequeño, al niño que cayó en fuego, y luego, bueno, y así. Y el Señor Jesucristo, ellos le dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Lo correcto hubiera sido decirle, ¿por qué nosotros no pudimos en tu nombre echarlo fuera? Pero ellos solamente se lo atribuían a ellos, pensaban que ellos tenían el poder para poder, de ellos emanaba el poder para poder, ¿verdad?, hacer esas liberaciones, liberaciones, esas sanidades. Entonces nosotros vemos en la palabra de Dios que pues aquí casi lo mismo. Los de la Odisea pensaban que ellos, pues todo era de ellos. Porque cuando nosotros recordamos, ¿verdad?, los que venimos del mundo, que por la verdad nada más no dábamos una en el mundo. Entonces vemos en la palabra de Dios que dice, yo sé que de ninguna cosa tengo necesidad, ni de Dios tenía necesidad. Ahí cuando dice que ninguna cosa tengo necesidad, incluía a Dios. Ellos pensaban que le hacían un favor a Dios. Y dice, ¿verdad? Y no sabes que, y ya aquí el Señor les dice, eso es lo que ellos decían. Por eso ya de eso, este versículo ya lo estudiamos largo y tendido, pero para que entendamos por qué Dios les dice que compren de Dios oro. No es que ellos eran pobres económicamente, ellos eran, ¿verdad?, espiritualmente, en el conocimiento de Dios, en una relación con Dios, pues, ¿verdad?, pues carecían de mucho. Entonces vemos aquí que dice, y tú no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Y ya dijimos qué es lo que quiere decir todas esas palabras que realmente hablan de una persona que era avaro. Una persona avara quiere decir que ve la necesidad ahí afuera y no ayudaba a sus hermanos, no ayudaba a nadie. Teniendo de sobra, no les echaba la mano. Entonces vemos en la palabra de Dios, ¿verdad?, que aún así decía, y por eso Dios lo reprende. Porque pues nada más, bueno, eso es lo que quieren, ya de esto ahondamos mucho. Por eso Dios los reprende, porque ellos eran pues muy egoístas, los de la iglesia de la Odisea. Y más adelante también, ¿verdad? Pero bueno, ya eso lo vamos a ver más adelante, donde dice que dice, no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego, pero no veían su necesidad de Dios. Eran pobres porque espiritualmente estaban muertos. No que ellos anhelaran una relación con Dios, es muy diferente, ¿verdad? Bienaventurados los pobres en espíritu, porque ellos verán a Dios. Ellos eran pobres, pero en misericordia, no tenían misericordia. Pero eso sí, cada 8 días, ¿verdad? Ahí, pero bueno. Eran ciegos, porque les digo, no veían su necesidad de Dios. Les dice desnudos, porque la desnudez representa, ¿qué representa la desnudez? Pues la vergüenza. ¿Qué representa la desnudez? Eran desnudos en obras de amor, de acuerdo a la palabra de Dios. O sea, obras hechas, ¿verdad?, de las que están escritas en la palabra de Dios. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Si tu enemigo te pide de comer, dale, ¿verdad? Entonces vemos en la palabra de hablando del enemigo, estaban con los mismos judíos no eran misericordiosos. Entonces aquí nos habla, ¿verdad?, de que pues era de lo que carecía esta iglesia. Y dice, tú eres un desventurado, así dice, por eso le dice, por tanto yo te aconsejo que en mí compres oro refinado en fuego.
Porque ellos, al seguir al Dios de la Biblia, se iban a echar a toda esa área de la Odisea, se lo iban a echar encima. Porque ellos iban a ir en contra de la corriente. Y decían, tú eres cristiano, pues ya, si no haces lo que nosotros hacemos, si no haces lo que nosotros te decimos, entonces ya no vamos a hacer tratos contigo. Entonces, por eso, aquí Dios les dice, ¿verdad?, que compren oro refinado en fuego. Y nosotros estuvimos viendo en el Evangelio de Pedro, ¿verdad?, que la fe es como la fe se tiene que pulir como el oro, como lo estuvimos viendo la vez pasada. Entonces vemos también en la palabra de Dios que muchas veces, y la palabra de Dios dice, ¿verdad?, en Hebreos 11, que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque no lo hemos visto. Está hablando del Señor Jesucristo, que toda su confianza tiene que estar puesta en el Señor Jesucristo. Y miren, que Dios aquí le está hablando a una iglesia. Le está hablando a la iglesia de la Odisea. Y la iglesia de la Odisea, pues aparte hacía muchas cosas muy malas. Entonces vemos en la palabra de Dios, ¿verdad?, que es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, de acuerdo al libro de los Hebreos. Ahora vamos primero a comenzar en el libro de los Hebreos. Ahorita vamos aquí a ver, porque miren, a veces, bueno, no a veces, es que lo que la Biblia dice, nuestra fe tiene que ser pulida, tiene que ser pasada por fuego, por aflicción, para que pues entendamos. Entonces, algunos de nuestros hermanos dan la vida por Cristo, ¿verdad? A los que les tocó tomar de la copa del Señor, que dan su vida por el Señor Jesucristo. Algunos otros, pues, nos toca, pues a veces pasar cuando el mundo se nos echa encima. A veces no es fácil. Pero cuando pasamos la prueba, de verdad que Dios sí a uno, por la misericordia de Dios, ¿verdad?, y la fuerza es de Dios, pues Dios a uno sí lo bendice, ¿verdad? Porque al principio uno es la burla de todos, y por qué tanta iglesia, y por qué tanta Biblia, y no sé qué, por eso estás como estás, y dónde está tu Dios, y eso. Pero muchas veces todos esos ataques, todas esas menosprecio y todo eso, no es tanto todo eso es para el crecimiento de nosotros como hijos de Dios. A veces Dios lo permite, no es la voluntad de Dios, pero Dios lo permite que pase para que por nosotros seamos probados y digamos, si volteamos, y el único que va a estar ahí va a ser Dios siempre. Cuando todo el mundo te da la espalda, siempre Dios va a estar ahí. ¿Verdad? Entonces, cuando llegamos a ese punto, pues es cuando realmente sí somos probados, y ya uno dice, pues ya, ¿qué va a ser? Ya lo único que me puede esperar es la muerte, pues ya, ¿verdad? Si me voy con el Señor, gloria a Dios, y eso. Pero, les digo, no es tan fácil estar ahí, estar sin casa, estar sin trabajo, no es fácil, ¿verdad? Y otros, ¿verdad?, están en la cárcel, otros están siendo sacrificados, literalmente crucificados. Hace poco allá en Siria, pues se veía, ¿verdad?, cómo los crucificaban a los hermanos, y pues por atrás les volaban la cabeza, literalmente, con un balazo, con una metralleta grande. Y hacían una marcha de la muerte, y los humillaban, los golpeaban, les quebraban los disparaban y todo, le quebraban los miembros y todo eso. Son diferentes pruebas que se pasa, pero ahorita vamos para que nosotros entendamos los versículos que vamos a estar leyendo. ¿Verdad? Bueno, vamos a Hebreos 11, vámonos más rapidito. Bueno, Hebreos 11,
en su versículo 1, el 6 es el que nos dice, ¿verdad? Que es imposible agradar a Dios sin fe. Dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. Aquí nos está hablando de ver. En el versículo dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera. ¿Qué es lo que nosotros esperamos? ¿Qué es lo que la iglesia espera? Esperamos el reino de Dios. Esperamos que Dios nos va a dar cuerpos diferentes. Esperamos estar en la presencia de Dios. Tenemos la certeza que Dios fue nuestro creador. La palabra certeza quiere decir que tenemos la seguridad. Y también quiere decir, ¿verdad? Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Cuántos han visto a Cristo? Nadie ha visto a Cristo. Lo vieron los apóstoles, lo vieron los que estuvieron en el tiempo del Señor Jesucristo. Lo vieron. Pero nosotros hoy en día podemos ver las obras que Dios ha hecho. Podemos ver el poder de la palabra de Dios, que cómo nos confronta a la humanidad. Todo aquel que dice, no, pero es que la palabra de Dios es obsoleta o no sirve, y eso se está engañando. Porque basta con leer la palabra de Dios y Él te va a confrontar solita. Va a sacar a la luz todo tu pecado, aunque no conozcas a Cristo. Porque ahí dice, ¿verdad? No mientas. Ahí dice que no robes. Ahí dice, ¿verdad? Habla de que perdones a tu enemigo. Y tú no amas ni a tus amigos, tú no amas ni a tus familiares, olvídate del enemigo. Entonces Dios nos confronta. Aquellos que dicen, no, la Biblia está obsoleta y es de otra época, es un mentiroso. Porque la palabra de Dios nos habla a nuestro interior, a nuestra mente. Estás ciego para no darse cuenta de nuestro pecado. Pero muchas veces lo leemos, ¿verdad? Está hablando del vecino. Lo dice por mi compadre. ¿Dónde está mi compadre? No lo dice por tu compadre, lo dice por ti. Porque la palabra de Dios es como un espejo y nos refleja todo lo mal que estamos. Porque la Biblia dice que el que dijere que no ha pecado, después dice que se engaña a sí mismo. Y la verdad no está en él. ¿Verdad? Y entonces nosotros vemos, dice después la fe, la certeza de lo que se espera. La certeza, estamos seguros de que un día si nos morimos, nos vamos a ir con el Señor. ¿O no estamos seguros? Porque si no estamos seguros, entonces ahí sí hay un problemita. Ahí sí hay un problemita. Porque ¿quién es el que nos va a transformar? Es Cristo. Nosotros simplemente tenemos que decirle a lo que la Biblia dice que es malo, malo, y a lo que la Biblia dice que es bueno, bueno, y seguir lo bueno, y ahí es donde van a estar los tropiezos, ahí es donde va a estar la lucha, ahí es verdad donde va a estar en lo bueno, en obedecer, y ahí es donde comienza la guerra. ¿Por qué? Porque tu cuerpo te va a decir, no lo hagas, Dios no es cierto. Y el diablo también te va a decir, no es cierto, tú eres como un Dios, tú no necesitas que nadie te enseñe. ¿Verdad? Y hay personas que tienen 60, 70 años, 80 años. Y dicen, ¿verdad? No, es que yo ya me la sé toda, a mí nadie me va a enseñar nada, yo ya sé todo. ¿Cuántas veces ha viajado al sol? ¿Cuántas? Bueno, ¿verdad? Y dice que ya se la sabe de todas. Entonces nosotros vemos en la palabra de Dios que pues nos engañamos nosotros mismos cuando negamos a Dios. Nosotros tenemos que seguir siendo enseñados por Dios siempre. Estar seguros. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Estamos seguros. ¿Qué es lo que hay del otro lado?
O sea, cuando nos vamos de este cuerpo, cuando morimos, ¿estamos seguros? O verdad, o a veces dentro de la iglesia, a veces no queremos pensar bien eso. O ya estamos listos, Señor. Ya estamos listos. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera. O, ¿verdad? Porque la Biblia dice en el 6, dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. O sea, si no, tú no confías en la obra de Cristo. Porque la fe es Cristo. Todo nos está llevando a la cruz del Señor Jesucristo. No a que tú tengas el poder de poder creer. Todas las promesas, todo lo que la Biblia dice, todo el cambio que Dios está haciendo, no es por nuestra fuerza de voluntad, es por la cruz del Señor Jesucristo. Ahí es donde entonces comenzó la obra transformadora de Dios en la humanidad. Por eso la Biblia dice, ¿verdad? Después la fe, la certeza de lo que se espera. Pero les digo a veces, ¿verdad? Porque me estoy atorando tanto aquí, pero como que ¿estamos seguros de lo que esperamos? O definitivamente, pues es que yo no sé. O yo digo que sí, pero realmente en mi mente como que yo lo dudo. Yo lo dudo porque pues a lo mejor tiene contradicciones y todo eso. La Biblia no tiene contradicciones. La Biblia fue traducida, ¿verdad? Del griego, el nuevo pacto, del griego al español, al latín y pasó por varias. Pero ahí están los textos originales. Y por eso en estos últimos años, podemos entender más claro de lo que la palabra de Dios nos está hablando, por los textos originales. Entonces vemos en la palabra de Dios, ¿verdad? Que dice, ¿verdad? Dice la convicción de lo que no se ve. Estamos convencidos de que el reino, ¿verdad?, del Señor Jesucristo realmente es real. Porque ¿de qué nos habla la Biblia? Desde el antiguo pacto, ¿de qué nos habla? ¿Qué fue lo que el apóstol Pedro le dijo al Señor Jesucristo? Oye, Señor, vas a instaurar el reino en estos tiempos. Nos habla de un reino. No, es que yo pensaba que me iba a dar mi mansión. Nos habla del reino de Dios, de un reino diferente, un mundo diferente, donde va a haber orden, paz, donde realmente si no se cumple la palabra de Dios, ahora sí, va a ser por la buena o por la mala, pero se va a cumplir la palabra de Dios. Por eso la Biblia nos dice, ¿verdad?, que el Señor Jesucristo va a regir las naciones. Ya no nada más Jerusalén, ya no nada más el reino celestial. Dice que va a regir las naciones con vara de hierro. ¿Saben qué es vara de hierro? Un ejemplo, ¿verdad? Porque pues no hay otro, pero es un ejemplo malo. Así como se rige en Corea del Sur. Ese gordito de Corea del Sur está rigiendo su país con vara de hierro. ¿Qué quiere decir eso? Que los que no obedecen lo que hace ese hombre, cuello, ¿verdad? Pero es un país malo, un país diabólico, un país donde se somete a los más débiles. El reino de Dios no es así, porque el reino de Dios va a ser el fundamento, va a ser la ley de Dios. ¿Y cuál es la ley de Dios? ¿Cuáles son las leyes de Dios? Ama a tu prójimo como a ti mismo. No robes, no mientas, no digas falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Eso es lo que va a haber en el reino de Dios, un orden. Y aquellos que quieran hacerse como pues que estén fuera de la ley de Dios, bueno, ¿verdad? Ahí sí. Entonces, ¿qué es lo que nosotros esperamos? ¿Qué es lo que nosotros queremos como seres humanos? Un reino donde haya justicia, donde los malos no se salgan con la suya, donde reine la paz, la armonía, el amor, la justicia. Pues ese reino es el de que habla Dios.
¿verdad? Un día nosotros vamos a estar con el Señor. Dice la convicción de lo que no se ve. No vemos muchas de las promesas. Vemos. El Señor Jesucristo Dios dejó muchas evidencias, muchas. Y la Biblia dice que Israel iba a ser luz a las naciones. De lo que nosotros hablamos en el Antiguo Pacto, esa gente está allá está el ejército. El ejército de David ahorita está peleando con los de Gaza. Y no van a ganar los de Gaza. Porque Dios es el que está peleando por ellos. ¿Quieren ver los ejércitos del rey David? Bueno, pues vean las noticias. Que no hay quien les gane. Nadie de los de Estados Unidos. Son los mejores soldados del mundo. Dichos por un hombre de aquí, de los mejores de Estados Unidos. Ya se jubiló el hombre ese, de las fuerzas especiales. El mejor ejército del mundo sigue siendo el del rey David. Claro, está corrompido. Así como se corrompió con el tiempo de Acab. Que la Biblia dice, ¿verdad? Dijo Elías, Señor, pues ya nada más quedo yo. Y dijo, ¿verdad? Le dijo Dios a Elías que 400 no habían doblado las rodillas a Baal. Y así está el pueblo de Israel ahorita mismo, corrompido desde el liderazgo, vendiendo, asesinando a los judíos, desde el presidente que está ahorita ahí. Y ya eso ya se sabe, está, ¿verdad? Pero bueno, un día hablaremos de eso. Corrompido, bueno, entonces vemos en la palabra de Dios, ¿verdad? Que nosotros, oigan, pues queremos un reino donde mis hijas, mis hijos, mis nietos, todos vivan en armonía y en paz, que puedan ir en paz a donde vayan. No, ya ahorita ya tenemos miedo de que nos agarren una bala o de tanta injusticia que hay en el mundo. Por eso el Señor Jesucristo tiene que elegir, ¿verdad?, la noción de vara de hierro. Pero bueno, dice el pueblo, la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces ya ahí nos habla de varios de los héroes de la fe que se les llama, Enoc, Abel. Y dice el 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios porque no creen. Dice, es posible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Verdad? Dice que el que se acerque a Dios crea que le hay. Pero a veces yo creo que ya nada más lo hacen, ¿verdad? Por costumbre, como robots. Iban a la iglesia católica cada 8 días, pues así vamos a la iglesia cristiana. Y de paso, ¿verdad? Ahí hacemos lo que queremos. Así lo hacen. Ay, Dios mío. ¿Verdad? Pero bueno, es que así es de cómo les diré. Es que yo voy y me siento ahí con todos los hermanos. Yo nada más voy ¿para qué vas a la iglesia? ¿Vas a oír la palabra de Dios o no vas a sentar? No, pues yo voy porque todos van para que digan que soy cristiano. No, en la iglesia veremos oír la palabra de Dios. Eso mismo. ¿Verdad? Bueno, es pues la fe, la certeza, lo sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces ahora sí vamos a leer el libro de Job 23:10. Libro de Job 23:10. Porque nosotros vemos en la palabra de Job 23:10. Y dice la palabra de Dios. Dice, mas Él conoce mi camino, me probará y saldré como el oro. ¿Ustedes saben cómo fue probado Job? Dios mío. ¿Saben cómo fue probado Job? Aquí ya podemos, ¿verdad? Job tenía fe, la fe de la que estamos hablando, creía, a pesar de que Dios le quitó todo, hasta los hijos, Dios mío. Y ya después, miren, ya después de que Job pasó la prueba, y ya su esposa, ¿verdad?, ya por misericordia le dijo a Job, oye Job, algunos dicen que dice maldice a Dios, otros dicen que dijo bendice a Dios y muérete. Pero pobre mujer, oiga, ya había perdido todo. Y Job, pues, le echaba la culpa a Job, como
Ahí se estaba echando la culpa. Bueno, miren, nosotros vemos en la palabra, ¿verdad?, que Job perdió todo. Perdió, bueno, todo, absolutamente todo. Job era un hombre, pues, muy famoso, un hombre muy sabio, perdón, muy sabio. Era un hombre que, pues, tenía todo. Ya después de que perdió todo, se enfermó, le dio, como, bueno, toda la piel se le secó, le daba comezón, sarna, es lo que dice, como han visto algunos, pues se da en los perros y en los cerdos también, da sarna, la piel se le seca, y cuando se mueve, porque, ¿verdad?, bueno, cuando se mueven de alguna manera, se secan todos, y por cada movimiento como que se les cuartea y sale sangre, bueno, y todo eso, y les da comezón. Entonces Job tenía esa condición, ¿verdad?, desde la cara y todo. Entonces, bueno, ¿qué fue lo que pasó cuando ya Job dijo? No lo dijo de teoría, no lo dijo, ¿verdad?, de teoría o de algo así. Job lo dijo, pues de su corazón, pues ya que él esperaba. Dijo: desnudo salí desde el vientre de mi madre y desnudo volveré a ella. ¿De qué estaba hablando? Claro, sí, de su mamá, ¿verdad?, que iba a volver a la tierra también. Desnudo, porque cuando nos morimos, no nos llevamos, ya les dije, si tienen implantes metálicos dentro del cuerpo, en la cadera, en la pierna, en la rodilla, en la rabadilla, en la espinilla, si tienes dientes de oro, si tienes algún implante de metal, ni eso te vas a llevar, se va a quedar, aunque lo tengas adentro de tu cuerpo. Y Job dijo, ¿verdad?, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré a la tierra, porque pues somos polvo, y bueno, perdón, el cuerpo es polvo. Y nosotros vemos, ¿verdad?, que ya más adelante, pues ya Dios le restauró todo a Job el doble. Y dice que tenía las hijas más bonitas de todo el mundo. Y la esposa también, se la puso guapetona. Y su piel de él, después de que estaba seca y todo eso, quebradiza, se volvió como la piel de un bebé. Eso lo pueden leer en el libro de Job. Porque Dios es galardonador de los que le buscan, de los que le aman. Ahora vamos a ver qué dice. Dios es galardonador de los que le buscan. Porque a veces sí se nos olvida. Dice, ¿verdad?, que Dios es galardonador. 11:6 dice: de los que le buscan. Dios es galardonador de los que le buscan por fe. Pero sin fe, pues es imposible agradar a Dios. Ya la semana que viene vamos a hablar de Zacarías también, ¿verdad? Cómo Dios lo prueba como a oro y nos refina, como a plata, como a oro. Porque muchas veces, miren, cuando nosotros somos pasados por el fuego de Dios, es como, rapidito, es como cuando el oro lo metes, ¿verdad? Cuando sale el oro, sale con diferentes metales combinados. El fuego saca todos esos metales que no son oro y deja el fuego puro oro, saca ahí todo lo que había, ¿verdad?, cobre, bronce o lo que sea, partículas, todas las saca, desde la más pequeña partícula, y lo deja en oro puro. Entonces, ¿qué tiene que ver con nosotros? Cuando nosotros en la aflicción se nos quita el orgullo, se nos quita muchas cosas que pues a veces pensábamos que era imposible, pero muchas veces Dios lo hace para purificarnos y para que ya no seamos los mismos de antes. Por eso la Biblia dice, ¿verdad?, que busquemos, que compremos de Dios oro, pero oro refinado, en fuego, para que nosotros, ¿verdad?, pues nos saquemos nosotros y entendamos realmente qué es el Evangelio del Señor Jesucristo. A veces piensa que nada más es de puro venir como el Aladino de la lámpara maravillosa. Yo voy a la iglesia para que vean que voy a la iglesia. ¿A qué vas a la iglesia? Pues no sé, pero ahí voy. Ok, yo voy a la iglesia para que me saquen de problemas. No, eso no es. Eso ya vas para, ¿verdad? Y la Biblia, pero bueno, porque la Biblia dice que Dios llama disciplina.
y a su hijo lo azota. Entonces, es eso, no lo que a veces nos mal enseñaron, y por eso muchas veces, por esas enseñanzas erróneas, en lugar de crecer en las cosas de Dios, en crecer en fe, pues nos alejamos de Dios. No, yo me voy a otra iglesia donde no digan eso, donde me saquen de problemas, donde pueda vender lo que sea y pueda hacer, porque pues a la iglesia vamos a hacer negocio, ¿o qué? Pues, no voy a perder el tiempo. Oigan, veremos a oír la palabra de Dios. A veces, ¿verdad? Lo hacen como el Señor Jesucristo, han hecho mi casa de mercado. Pero bueno, entonces vemos en la palabra de Dios que es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Tenemos que estar seguros 100% que Dios está tratando con nosotros, que después de esta vida está realmente nuestro galardón. Claro, en esta vida también tenemos buenos momentos, bonitos momentos, nos vamos de vacaciones, ¿verdad? Y pues sí, en Dios disfrutamos de la libertad que Dios nos ha dado. Ya no estamos sujetos al yugo de esclavitud del cual Dios nos sacó. ¿Cuál es ese yugo de esclavitud? Amargados, tristes, enojados con todo el mundo, y bueno, verdad de todo eso. Pero bueno, no, en Dios tenemos paz, gozo, disfrutamos, perdón hasta las cosas. Miren, estamos como el rey de David, vemos los cielos, y Señor, ¿verdad? Los cielos cuentan tus maravillas, Señor, la naturaleza. Pero bueno, la semana que viene pues le seguimos, ¿verdad? Con el oro refinado de Dios. Pero bueno, vamos a hablar. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te pedimos, Señor, que nos sigas bendiciendo, que nos sigas guardando, Señor. Padre, síguenos fortaleciendo, Señor. Ayúdanos, Señor, para seguir adelante, Señor. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias por tu Espíritu Santo, Señor. Y te pedimos, Señor, que sigas bendiciéndonos, Señor. Bendícenos, Señor. Bendice a mis hermanos que están aquí presentes, Señor. Y te damos gracias, Señor, por tu gran amor y tu misericordia. Padre, también bendice, Señor, a los que nos viven a través de las redes sociales, Señor. Te damos gracias, bendito Dios, por todo lo que tú haces en nuestras vidas. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo oramos. Amén y amén.